Siguiendo con nuestro video, pasaremos a las preguntas correspondientes, en el cual nos dice ¿cuáles variables podrían tener una distribución de probabilidad normal? En este caso tenemos que ir al desarrollo, y en la cual para cada variable de las cuales estamos trabajando se debe hacer un análisis de datos, y en este análisis de datos podremos analizar la kurtosis y el coeficiente de asimetría. En este caso la kurtosis tiene un valor de 17,363. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución que presenta la semana de gestación es leptocórtica. ¿Ya? Explicaremos qué es leptocórtica, la cual dice que existe una alta concentración de los datos en torno al promedio. ¿Ya? Y el coeficiente de asimetría tiene un valor de menos 3,107. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución que presenta es asimetría negativa. ¿Qué quiere decir esto? Es que la mayor cantidad se concentra sobre el promedio. Bueno, dado esto, podemos con el análisis de datos deducir la media, la mediana y la moda. En este caso la mediana es de 38, la mediana es de 39 y la moda es de 38. Bueno, dado que estos tres datos tienen los mismos valores, es decir, los tres se encuentran en un intervalo modal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nos confirma que las distribuciones sí se encuentran a una distribución normal. Pasaremos al peso. ¿Qué pasa con el peso, con la variable peso? Haremos un análisis de datos en la cual también podemos deducir la kurtosis y el coeficiente de asimetría. En el caso de la kurtosis es de 2,960 y que también es leptocórtica. En el caso del coeficiente de asimetría es de menos 0,988, en la cual también tiene una distribución de asimetría negativa. Y junto con el análisis de datos podemos tener la media, la mediana y la moda. En el caso de la mediana nos dio 3.291, en la mediana 3.330, en la moda 3.400. Se puede observar que tanto en la media como en la mediana no se encuentran en el mismo modal. Es decir, que la mediana, la medida de posición central son diferentes entre sí. Por lo tanto, la distribución no se ajusta a la distribución normal. Ahora hicimos el peso. Ahora pasamos a talla. Para la variable de talla se hizo un análisis de datos en la cual pudimos analizar la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Para la kurtosis tuvo un valor de 14,485 y el coeficiente de asimetría de menos 2,547. ¿Qué podemos interpretar? Que la kurtosis es leptocórtica y el coeficiente de asimetría tiene una asimetría negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la leptocórtica es decir que existe una alta concentración de los datos en torno al promedio, y la asimetría negativa, como habíamos dicho, que tiene una mayor cantidad de datos que se concentran sobre el promedio. Bueno, para esto pudimos calcular la media, la mediana y la moda. En el caso de la media nos dio 49, en la mediana 49 y en la moda 50. Visto esto, los valores se parecen. Es decir, los tres valores se encuentran en el intervalo modal. Y nuevamente, ¿qué quiere decir? Que esto nos confirma que la distribución se ajusta a una distribución normal. Para la edad del padre, también hicimos un análisis de datos en donde pudimos analizar la kurtosis y el coeficiente de asimetría. En la kurtosis es de 0,488 y el coeficiente de asimetría es de 0,541. En el kurtosis pudimos interpretar que la distribución es mesocórtica. ¿Qué quiere decir esto? Existe una concentración normal de los datos en torno al promedio. Y la coeficiente de asimetría podemos interpretar lo que es simétrica. ¿Qué quiere decir? Hay aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados del promedio. Bueno, dado esto, con el análisis de datos podemos analizar la media, la mediana y la moda.
En el caso de la media es de 31, la mediana es de 31 y la moda es de 30. ¿Qué podemos analizar en este caso? Lo mismo, son los mismos valores, es decir, los tres se encuentran en un intervalo modal. ¿Y qué quiere decir? Es que esto nos confirma que la distribución se ajusta a una distribución normal. Para la edad de la madre, terminando, lo mismo hicimos un análisis de datos en la cual pudimos ver la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Como valor dio de menos 0,621 y el coeficiente de asimetría fue de 0,098. En este caso la kurtosis fue platicúrtica. La distribución podemos decir que es platicúrtica. ¿Qué quiere decir? Que existe una baja concentración en los datos en torno al promedio. Y simétrica es que hay aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados del promedio. Y para la media, la mediana y la moda, podemos decir que la media fue de 28,6 y la mediana de 28, la moda de 28. Y en esto nos dice que la medida de posición de la media, la moda y la mediana tienen los mismos valores. Es decir, los tres se encuentran en un intervalo modal. O sea que hay una distribución normal. Entonces, dado esto, ya que lo hemos calculado, podemos decir, si bien cuando analizamos nuestras variables de acuerdo a las medidas de posición central, es decir, la media, la moda y la mediana, la gran mayoría de ellas se encuentran dentro del intervalo modal. Bueno, y si vamos más allá, con la intención de ser más específico, si se toma en cuenta la kurtosis y el coeficiente de asimetría, para ser más exactos en nuestro análisis, podemos decir que las variables que más se acercan a la distribución normal, en tanto a su forma gráfica, como resultado, son la edad del padre y la edad de la madre. Finalizando la pregunta 1. Luego pasamos a la pregunta número 2. En este caso, nos dice, ¿es cierto que el peso al nacer en gramos de los nacidos que no son prematuros, que nacieron desde la semana 38 en adelante, tiene una distribución aproximadamente normal? Para esto se necesitó la variable semana y peso, en la cual se hizo un análisis de datos con la variable peso, con la cual pudimos deducir la kurtosis y el coeficiente de asimetría. También con esto se hizo una tabla dinámica, la que está aquí, en la cual pudimos agruparlo con la amplitud de 168 en la cual nos dio. Además de eso, se hizo una distribución del peso de recién nacidos. En peso de recién nacidos con número de recién nacidos. Para este caso, hubieron recién nacidos 30.099 niños recién nacidos, en la cual tuvieron un peso de 3 kilos 294 gramos y 3 kilos 461 gramos. Dicho esto, pasamos a la kurtosis y el coeficiente de asimetría. En el caso de la kurtosis, el valor es de 0,027 y el coeficiente de asimetría es de 0,182. En este caso, la kurtosis presenta una distribución mesocúrtica. ¿Qué quiere decir? Existe una concentración normal de los datos en torno al promedio. Y el coeficiente de asimetría, una distribución simétrica, que hay aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados del promedio. Y bueno, con esto pudimos calcular la media, la mediana y la moda. En el caso de la media fue de 3.427 y la mediana fue de 3.410 y la moda de 3.400. En este caso, las medidas de posición de media, moda y mediana tienen valores cercanos, es decir, que se encuentran en el intervalo modal. Por lo tanto, son similares. Esto nos confirma que la distribución se ajusta a la distribución normal. Para eso, dado esto, podemos responder que luego de realizar los cálculos filtrados en los datos para considerar el peso de aquellos bebés que nacieron entre la semana del 38 en adelante, notamos que la distribución corresponde a una distribución normal, como habíamos dicho, que ya cumple con las características necesarias. Este
Estas son, en su gráfico se pueden ver la forma de campana. ¿Qué forma de campana? Esta es la que podemos ver aquí. La que se encuentra en este sector, como tiene forma de campana. Luego, la medida de posición de la media, la moda y la mediana se encuentran, no tienen valores diferentes, son aproximadamente similares. De acuerdo a su coeficiente de simetría, podemos decir que los datos se distribuyen de forma simétrica. Y finalmente la kurtosis revela que el grado de concentración de los datos en relación al promedio es mesocórtica, lo que nos dice que la distribución es de tipo normal. Y para finalizar, tenemos la tercera pregunta, que ¿es cierto que la distribución de las variables edad de la madre, considerando solo las madres casadas, se aproxima a una distribución normal, mientras que la misma variable considera solo para la madre soltera que no se distribuye normal? Para esto, tomamos en cuenta la variable estado civil de la madre y edad de la madre, y estado civil de la madre y edad de la madre. ¿Por qué tomamos esto? Porque las dividimos entre las madres casadas y solteras. En esto se hizo un análisis de datos de las madres solteras y las madres casadas, en la cual pudimos deducir la kurtosis y el coeficiente de asimetría, también calculando los intervalos y amplitud. Junto con esto se hizo una tabla dinámica y podemos deducir la distribución en los histogramas que se realizaron. En este caso, la distribución de la edad de las madres casadas, es que hubo un total de 12.442 madres que están entre los años de 31 a 33 años. Y pasamos a la kurtosis y el coeficiente de asimetría, en la cual lo sacamos del análisis de datos. En la kurtosis tuvo de menos 0,325, en la cual presenta una distribución mesocúrtica. ¿Cómo queríamos decir esto? Existe una concentración normal en los datos en torno al promedio. Y el coeficiente de asimetría es de menos 0,044. Esta es la distribución es simétrica, es decir, hay aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados del promedio. Luego sacamos la media, la mediana y la moda. También presentan los mismos valores, o sea, que se encuentra en intervalo modal, y esto nos confirma que la distribución se ajusta a una distribución normal. Ya terminando con el último análisis de la última pregunta, pasamos a las madres solteras, que podemos ver acá. Se hizo un análisis de datos en la cual se calculó los intervalos y la amplitud, y se hizo una tabla dinámica. Luego de esto, con la tabla dinámica se realizó el histograma, en la cual este histograma muestra que el número de madres fue un total de 27.134, en la cual tienen una edad entre 24 y 26 años. Dado esto, pasamos a la kurtosis y al coeficiente de asimetría. ¿Qué pasa aquí? Que en la kurtosis es de menos 0,526 y el coeficiente de asimetría es de menos 0,292. En el caso de la kurtosis, la distribución es mesocúrtica, y en el coeficiente de asimetría es simétrica. Dicho esto, podemos deducir la mediana, la media, la mediana y la moda, que lo sacamos del análisis de datos. En este caso, la media, la mediana y la moda tienen valores cercanos, es decir, lo mismo, se encuentran en un intervalo modal, por lo tanto, nos confirma que la distribución se ajusta a una distribución normal. Bueno, viendo todos estos datos, analizando todo lo que hemos calculado, podemos ya dar respuesta a la pregunta 3, en la cual la afirmación no es correcta.
dado que si bien la edad de las madres casadas es más exacta porque cumple con todas las características de una distribución normal, la edad de las madres solteras también tiene una distribución que se asemeja a la normal. Y para finalizar nuestro trabajo, pudimos ver que de esta base de datos pudimos hacer análisis de datos con respecto a las semanas, el peso, la talla, la edad de la madre, la edad del padre y el estado civil. Luego pasamos a hacer análisis de datos y tablas dinámicas. Luego pudimos deducir diferentes datos junto con los histogramas y las distribuciones de las variables que estábamos viendo. Y luego pudimos resolver las 3 preguntas que se nos planteó. Bueno, esa es la conclusión y ponemos punto final a nuestro trabajo. Muchas gracias.